de iniciar clases, voy a hacer unas preguntas, ¿sí? Para ver cómo estamos, ¿ok? Cómo quedó entendido el día de ayer la clase, ¿ok? Así que la primera pregunta, rogaría que si pueden ponerse su nombre, no el nombre de un teléfono, por ejemplo, tengo uno que se llama iPhone, por ahí. Sí, desearía que se pongan el nombre de cada uno de ustedes. A ver, vamos a escoger una persona que me va a ayudar contestando una pregunta. Déjeme escoger. A ver, a ver, a ver. Alejandra Silva. Buenas noches, profe. Buenas noches, Alejandra, ¿cómo estás? Bien, Dime, por favor, ¿qué es el derecho? ya. Es una ley que registra la conducta humana. Para eso nos ayuda a vivir en sociedad. ¿Qué, y qué más? Em, ya. Bueno, si no cumplimos, eso nos da una sanción. Puede ser económica o eso. Bueno, eso tengo anotado, profe. Muchas gracias, Alejandra. Gracias. Eduardo Ordóñez. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Buenas ¿Sí me noches, Eduardo. escucha? Sí, te escucho. En respecto a lo que es el derecho, usted había dicho ayer que son normas regulatorias, la conducta del ser humano en la sociedad, incumplimiento de sanciones y más que todo usted decía que el derecho es dar a cada quien lo que le corresponde, ¿verdad? Sí, más bien te decía que el fin del derecho es la justicia. Y la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Sí, pero está muy bien, Correcto, Eduardo. eso le quería decir, profe. Está muy bien, Gracias. Eduardo. Muchas gracias. La siguiente persona que me va a responder una pregunta va a ser Michael Lisa. Michael Lisa, a ver, háblame un poco sobre el derecho natural y dame un ejemplo. Solo sobre el derecho natural. Eh, Buenas noches, abogado. El derecho natural era compuesto de principios y de principios y moral. Entonces, un ejemplo de lo que vimos ayer fue el de ¿cómo serían estos? Los mandamientos que hay en la Biblia. Muy bien. Gracias, Michael. Eso. Vamos con jeje, con Malu García. Malu, ¿me escuchas? Hola Inge, buenas noches. ¿Qué tal, Malu? Buenas noches. Ayúdame, por favor, diciéndome qué es el derecho positivo y dame un ejemplo. Ok. Ya, trata sobre las normas jurídicas escritas y el ejemplo, un derecho a la protección de la propiedad privada. Muy bien. Ahora, dime, ¿de dónde nace el derecho positivo?
Mm, El derecho positivo nace de la voluntad humana. ¿Ok? Malu. De ahí nace el derecho positivo. Sí, muchas gracias, Malu. A ver, vamos con Marco Monge. Abogado, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas Buenas noches noches, con todos, Marco. chicos. Ayúdame, por favor, diciéndome las fuentes formales del derecho. Mm, a ver, hablábamos que las fuentes del derecho, es decir, de dónde nacen, tenemos la formal y la material. En la formal es la ley. Y en esto hablábamos que la ley manda, prohíbe y permite. También hablábamos de la jurisprudencia, que esas son las sentencias. Tenemos también la doctrina. En la doctrina es lo que está compuesto en libros, en teorías, o sea, es lo que está escrito en un libro. Y finalmente tenemos las costumbres, que son los actos repetitivos del ser humano. Hablábamos también, poníamos ejemplo como el tema de que para alguien es normal o para una nación es normal asesinar a alguien, pues eso ya es una costumbre, ¿no? Porque lo repite a diario. Exactamente. Muy bien, Marco, muchas gracias. Gracias. Vamos con a ver. Vamos con Yajaira Sornosa. Dígame. A ver, Yajaira, muy buenas noches. Ayúdame, por favor, diciéndome qué es la fuente material del derecho. Ya, la fuente material es la potestad para poder hacer las leyes. Por ejemplo, una de ellas es la Asamblea Nacional, que tiene la potestad para poder hacer ellos las leyes. Más o menos me dices como un ejemplo es la asamblea. Sí, Ya, muy bien. Entonces, porque ellos Yajaira. crean las leyes. Muy bien, Ya. sí. Muy bien. Muy bien, Yajaira. Vamos con Jorge Vidacres. Jorge. Abogado, buenas noches. Buenas noches, Jorge. A ver, dime las características de la ley. Las características de la ley son las obligatorias, interpersonales, permanentes y generales. Exactamente. Y es impersonales, son Impersonal. impersonales. ¿Ok? ¿De qué trata la característica de la obligatoriedad? Que es toda la parte que se debe respetar y cumplir en la ley. Todos debemos cumplir, es obligatorio para todos. Sí, es decir, que todos debemos cumplirlo, así no queramos. ¿Ok? ¿Qué es el impersonal? Las que no son creadas para... Las que no son creadas para otorgar una obligatoriedad o un derecho a algo. Va por ahí. Más bien, las impersonales son las que no son creadas para un grupo de personas determinado, Ya. sino es un grupo de personas indeterminado. ¿Sí? Y te decía que tenía que ver con la característica de general. ¿Por qué? Porque la ley es para todos. Para todos. ¿Sí? De permanente. La característica de Las permanencia. características permanentes son las leyes que tal vez son subrogadas o creadas posteriormente de o para. No, la característica de permanencia es que no tiene fecha de caducidad la ley. No tiene una fecha de vencimiento. Sino la ley está constantemente en el tiempo, es indefinida. Hasta Pero que no sea se derogada, subroga, abogado, hasta que sea perdón. derogada o
reformada hasta que sea derogada. Si es que no pasa esto, sigue existiendo la ley. Ya. ¿Ok? Muchas gracias, Jorge. A usted, abogado, gracias. Vamos con... Vamos con... A ver, a ver, a ver. Gabriela Lara. Buenas noches. Buenas noches, Gabriela. La verdad, Ayúdame, por sí, favor, diciéndome de qué trata la jerarquía normativa. No me digas las leyes de que están en la pirámide, sino dime qué es la jerarquía normativa. ok. Lo que pasa es que yo recién me acabo de integrar hoy. Hoy abrí Reforma y todo, así que estoy bastante perdida. Y no sé, recién me agregaron al grupo y todo. No, no estoy al tanto. Ok, Gabriela, no te preocupes. Cualquier cosa yo voy a subir esta noche los videos a YouTube, igual voy a subir el link para que tú puedas observar las clases. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, pregúntale a tus compañeros cuál es mi número de teléfono para poder ayudarte o solventar alguna duda. Perfecto, muchísimas gracias. De nada, Gabriela. Vamos con Eli Gallardo. Eli Gallardo. Bueno, Eli. Vamos con... Aquí. Es que no vale el micro, profe. ¿Aló? Ya, ahí te escucho. Dime, la misma pregunta que le hice a Gabriel. Dime cuáles son o cuál es el objetivo final de la pirámide, de la jerarquía normativa. No me digas las leyes, sino dime la teoría. La teoría de la pirámide que veíamos ayer, ¿me escuchas? Ya, Sí, sí, te escucho. Ya, es que cada, como tú lo dices, es jerarquías, o sea, espera, estamos, por ejemplo, que las leyes no pueden ir debajo de las ordenanzas, o sea, ¿cómo se ríen? Que tenemos que estar respetar el orden, o sea, respetar las jerarquías. Ok, va por ahí. O sea, tenemos que respetar el orden, o sea, no puedo estar una ordenanza, no recuerdo el otro, no, básicamente las ordenanzas, por ejemplo, una ordenanza no puede estar sobre la ley. Hablábamos el tema de, por ejemplo, el COIP que decías tú, ¿no es cierto? No sé, una ordenanza, mandatos, espérame, Ok, Eli, muchas gracias. Vamos con Judy Tix, Gobernanza LOR. Ya no, ya logré poner mi nombre. Buenas noches. A ver, ayúdame con la misma pregunta. Y después vamos con Denise Álvarez. A ver, jerarquía, ¿es el orden o es, como su palabra dice, o sea, hay un orden jerárquico de entre las normas, las leyes o las obligaciones que como ciudadanos tenemos que cumplir? Como decía, o sea, la Constitución de la República está por encima de cualquier norma, de cualquier decreto, de cualquier ordenanza. Y también tenemos los convenios internacionales que están sobre la Constitución de la República, pero que existen convenios que pueden llevarnos incluso o sea, que puede estar casi a la par con la Constitución de la República. Muy bien, ¿y cuál es el objetivo? El objetivo de la jerarquía es, o sea, que se puedan en el caso de seguir un juicio, poder saber hasta qué instancias podemos llegar. ¿Cuál es la mayor de las instancias? No. No, ¿cuál es? No, ¿cuál Para es? que exista una norma legal. Vamos con Denise. Pendiente, Judy Tix. No, ya tengo mi nombre. Buenas noches. Bueno, con respecto a la pregunta, el objetivo es que exista armonía, que no
contradigan o se contrapongan las leyes. Exactamente, ese es el objetivo. Que no exista armonía entre las normas, entre las leyes. ¿Sí? Que no se contradiga, por ejemplo, una ley orgánica, contradiga lo dicho por la Constitución. Ese es el objetivo. Muchas gracias, Denise. Y todos, muchas gracias por su participación. ¿Ok? Vamos a empezar la clase, ¿sí? De introducción al derecho Buenas parte 2. noches, abogado. Disculpe que lo interrumpa. Por favor, ¿podría volver a repetir cuál era el objetivo? No le escuché. Claro que sí. El objetivo de la jerarquía normativa es que exista armonía entre leyes. Que una norma jerárquica inferior no contradiga lo dicho por una norma jerárquica superior. Sí, ese es el objetivo. Sí, Una muchas norma gracias. jerárquica inferior no contradiga lo dicho por una norma jerárquica superior. ¿Sí? ¿Hay alguna otra pregunta sobre el tema de la introducción al derecho que vimos el día de ayer? Tal vez. Profesor, ¿cuál era el nombre del señor que hizo la torre esta jerárquica? Hans Kelsen. Gracias. De nada. Hans Kelsen. Sí, les voy a escribir en el chat para que lo vean. ¿Sí? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Doc, Ok. buenas noches. Sí, yo sí tengo una pregunta. ¿Puede repetir el tema de las leyes impersonales? Claro, De las- es una característica, ¿sí? Ajá, Las leyes impersonales es una característica. Es que no sea, la ley no es dictada para un grupo determinado de personas, ¿sí? Es decir, la ley no es dictada para Diana, para Jorge, para Paolo, para Alejandra, para Michael. No es dictado así, sino es dictado para un grupo indeterminado de personas. Es decir, que no podemos determinar el número de personas a las que le va a llegar la ley. ¿Sí? Y eso tiene que ver con la característica de general. Lógicamente, ¿por qué? Porque la característica de general es que es para todos. ¿Sí? Todos debemos cumplir. Tiene que ver general con impersonal. ¿Sí? ¿Está claro, Diana y el resto de compañeros? ¿Sí quedó claro? Sí, Doc, muchas gracias. Ya listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok, vamos a empezar con la clase del día de hoy entonces. Me avisan si es que se está viendo la pantalla. Sí se ve, abogado. Sí, abogado. Listo, muchas gracias. Sí se ve. Vamos con la segunda parte de la introducción al derecho. Sí, en esta parte, o en esta clase, vamos a hablar de la organización jurisdiccional. ¿Qué es organización jurisdiccional? Es cómo el Estado está organizado. Sí, cómo el Estado está dividido en funciones y en poderes. Eso es la organización jurisdiccional. Para hablar sobre esto, para hablar de este tema, debemos observar y retomar lo dicho en muchos años anteriores, ¿sí? Según la teoría de división de poderes, que es dada por Montesquieu. ¿Sí? Esta teoría es creada porque en el tiempo que vivía Montesquieu existía la monarquía. Y la monarquía es considerada una dictadura. ¿Por qué? Porque el rey era el encargado de crear normas, era el encargado de administrar y era el encargado de sancionar a las personas que incumplan estas normas. ¿Sí?
Es decir, tenía todos sus poderes una sola persona. Por eso era considerado una dictadura. Entonces, Montesquieu decía, no es lógico que una persona, solo una persona, pueda crear normas y ella misma sancionarse. No lo va a hacer. ¿Sí? Él no se va a sancionar a él mismo. Es por eso que se debe dividir en 3 poderes. ¿Ok? Se debe controlar estos 3 ámbitos. ¿Ok? Y por eso crea los 3 poderes. Legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Sí? Es creado estos poderes. Tenía también el pensamiento de que creando estos poderes se va a poder tener una defensa del ciudadano. Sí, ya no estamos en una dictadura. ¿Ok? Creando estos 3 poderes, como les digo, legislativo, ejecutivo y judicial. ¿De qué se encarga el legislativo? Se encarga de la creación de leyes. ¿Sí? ¿De qué se encarga el ejecutivo? El ejecutivo se encarga de administrar. ¿Sí? Se encarga de la gestión estatal. Se encarga también de dar una buena administración al presupuesto estatal. Y se encarga de distintas labores de orden público. ¿Sí? Es decir, para un servicio para la sociedad. De eso se encarga el ejecutivo. ¿De qué se encarga el Poder Judicial? El Poder Judicial se encarga de lo que es la sanción a las personas que incumplan con las leyes. ¿Sí? Además de eso, se tiene una protección legal a los ciudadanos. ¿Sí? Es decir, que siempre se va a proteger al ciudadano frente al Estado, que el Estado no vulnere a un ciudadano. Esto lo decía Montesquieu en su teoría de división de poderes y que aún se sigue manteniendo esta teoría. En el Ecuador adoptamos esta teoría. Según la Constitución de la República del Ecuador, nosotros tenemos 5 funciones. Tenemos la función ejecutiva, la función legislativa, la función judicial, la función electoral y la función de transparencia y control social. ¿Sí? La función ejecutiva, como lo dije, es la función que se encarga de administrar, de realizar obras públicas o de orden público. ¿Sí? Está conformado por presidente, vicepresidente y ministerios. Esto se encuentra en el artículo 141 de la Constitución. En el Poder Legislativo, que era el encargado de crear leyes, ¿sí? Se encuentra conformado por la Asamblea Nacional, que se encuentra en el artículo 118 de la Constitución de la República. En el Poder Judicial, que era el encargado de sancionar o de hacer cumplir las normas creadas, está conformado por cortes y tribunales, ¿sí? Que se encuentra estipulado en el artículo 167. A más de eso, el Poder Judicial consta también unos órganos auxiliares, ¿sí? Unos órganos que le ayudan al Poder Judicial, que son la Fiscalía General del Estado y la Defensoría Pública. ¿Sí? La Fiscalía General del Estado, creo que todos conocemos lo que es la Fiscalía General del Estado. ¿Sí? Pero ahora, ¿qué es la Defensoría Pública? La Defensoría Pública, ustedes han escuchado, seguramente han visto películas que les llevan detenido a una persona y les dice, usted tiene derecho a una llamada, usted tiene derecho a un abogado,
Si no tiene un abogado, el Estado le dará uno. ¿Sí? Este derecho de que el Estado le otorgará uno es la Defensoría Pública. Es un abogado gratuito que otorga el Estado a las personas que no tengan la posibilidad de contratar un abogado. De eso se encarga la Defensoría Pública. ¿Sí? Pasamos al poder electoral. El poder electoral es aquella función que nos va a ayudar a velar y a dar transparencia a los procesos electorales. Y más que eso, de velar y dar transparencia al proceso electoral, es a que se me respete mi derecho a la democracia, mi derecho al voto. ¿Sí? El poder electoral está conformado por el CNE, que es el Consejo Nacional Electoral, está conformado por el Tribunal Contencioso Electoral y por los tribunales provinciales. El Tribunal Contencioso Electoral es donde se sigue un juicio, por ejemplo, si es que yo Pablo Grijalva, me lancé de presidente y perdí. Y yo digo, no, me están robando. Pongo una demanda ante el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Sí? Ese Tribunal Contencioso Electoral se activa en la época de elecciones. En este momento está activado el Tribunal Contencioso Electoral y es donde todos sí hemos visto que siempre están impugnando, por ejemplo, la candidatura de Álvaro Noboa, impugnaron la candidatura de Arauz. Ahí se impugna, en el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Sí? Y están los tribunales provinciales. Los tribunales provinciales son aquellos que están en cada provincia, valga la redundancia, y son los que les da un apoyo al CNE, ¿sí? En las elecciones. Y además de eso está tribunales provinciales también están para lo que son las multas, para imponer las multas si es que no fuiste a votar, o a su vez si fuiste mesa y no fuiste a votar. ¿Sí? De eso se encarga el poder electoral. Del poder electoral vamos a la quinta función que tiene el Estado. La quinta función es de transparencia y control social. Sí, esta nueva función es creada con la Constitución del 2008. Esta nueva función, lo que quiere el Estado es darle una parte al ciudadano para que ellos o nosotros observemos la transparencia en las cuales se está actuando todo lo que es la administración del gobierno en turno. ¿Sí? Es por eso que aquí los órganos que componen este órgano de transparencia y control social es el Consejo de Participación Ciudadana, es la Contraloría General del Estado, las diferentes superintendencias de bancos, de compañías, de economía popular y solidaria, de control y poder del mercado y la Defensoría del Pueblo. ¿Sí? Ahora, aquí quiero que presten mucha atención. La Defensoría del Pueblo no es la misma que Defensoría Pública. ¿Sí? La Defensoría Pública ya lo establecimos, que es más bien dicho, este derecho a que si no tienes un abogado o no puedes pagarte un abogado, el Estado te proporciona uno de oficio. ¿Sí? Esa es Defensoría Pública. La Defensoría del Pueblo se encarga de velar los derechos que pueden ser vulnerados por el Estado o por terceros de una comunidad o de un grupo de personas. Por ejemplo, hace unos años atrás, un año o 2 años atrás tal vez, existió este acuerdo ministerial en el cual se decía, ¿sí?, que todo ciudadano venezolano debería ingresar con su récord policial al Ecuador. ¿Sí?
aquí en el Ecuador existe un gremio de los ciudadanos venezolanos, el cual fueron a la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo actuó como abogado de estas instituciones, de este gremio de ciudadanos venezolanos. Y el argumento de la Defensoría del Pueblo era que no pueden vulnerar su derecho a que ya fueron sancionados en Venezuela y aquí en Ecuador lo vamos a volver a sancionar. El no dejarle entrar es considerado como volverle a sancionar. Si él ya cumplió su pena, no podemos juzgarle otra vez. ¿Sí? Por lo cual se eliminó ese acuerdo ministerial y no es necesario que los ciudadanos venezolanos ingresen con el parte policial. Con el récord, perdón, policial. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos entendidos? Si tienen alguna duda, me la hacen saber. Profe, Dime. ¿puede repetir la función electoral? Es que se me fue el internet. Claro, la función electoral es la encargada de velar por la transparencia en el procedimiento electoral y además de eso, de estar pendiente de nuestro derecho a la democracia. ¿Sí? Está conformado por el CNE, Tribunal Contencioso Electoral y tribunales provinciales. Buenas noches, Doc. Una pregunta, por favor. Claro. ¿Por qué cuando una persona, o sea, hace, o sea, tenía la contratación de un abogado privado, pero ahora quiere, o sea, que le ayude un abogado público, pero le niegan la atención porque dice que como si tuvo la posibilidad de alguna vez pagar un abogado privado, entonces ya no pueden ofrecerle la ayuda de un abogado público? ¿Por qué razón? Es por el tema económico. Sí, esto es para las personas que no pueden pagar a un abogado. O sea, es que dice que, o sea, antes ella pudo pagar y porque necesitaba de urgencia, entonces le tocó pagar un abogado privado, pero ahora no tienen las posibilidades y le niegan un abogado público. O sea, no hay Podrías, o no sea, hay como un abogado público. se podría ir y presentar, sí, lo que sería estado de banco, cuenta de banco, etcétera, para que ellos vean que no, en serio, no tienes la posibilidad de disponer de un abogado privado. Sí, pero Ya. como te digo, el principio de la Defensoría del Pueblo es ayudar a las personas que no pueden contratar un abogado privado. Verá, yo una vez sí pude, o sea, primero contraté un abogado privado y después un público, pero a mi prima no, le negaron la posibilidad de ahora tener un abogado público. Entonces, por eso le preguntaba que si tal vez cambió la ley o pasó algo, No, porque niegan la posibilidad de tener ahora un abogado público. no pasó nada de eso. No Ya. sé, no sé qué pasaría en la Defensoría Pública, pero, como te digo, puede ser por esa razón. Ya, gracias. Listo. ¿Tienen alguna otra pregunta? Doctor, una consulta. ¿Qué es impugnar? Impugnar es demandar. ¿Alguna otra pregunta? Abogado, por favor, ¿me puede ayudar con la quinta función, la que es de transparencia y control social? ¿De qué se encargaba? La función de transparencia y control social se encarga de, bueno, se da en la Constitución esta función para que los ciudadanos sean partícipes del Estado y con eso puedan observar todo lo que conlleva el aparataje estatal, las actividades estatales. ¿Sí? Entonces, existe el Consejo de Participación Ciudadana, la Contraloría General del Estado, las superintendencias, las diferentes superintendencias y la Defensoría del Pueblo. ¿Sí? ¿Estamos?
Vamos a pasar a los tipos de persona. ¿Sí? Según nuestro Código Civil, existe la persona natural y existe la persona jurídica. La persona natural somos todos nosotros. Somos todos los seres humanos, independientemente de su edad, de su sexo, de su género, de su condición, somos todos. Todos los seres humanos somos personas naturales. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes son personas jurídicas? La persona jurídica son las empresas. La persona jurídica son las empresas, es el ente ficticio con la capacidad de ejercer derechos y contraer obligaciones. Sí. No es aquí. Mucha atención aquí, sí. No es el representante legal de la empresa. No. La persona jurídica es la empresa. Por ejemplo, Paolo Grijalva es representante de Corporación La Favorita. ¿Sí? Paolo Grijalva es una persona natural. La persona jurídica es Corporación La Favorita. Sí, es decir, la empresa. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí. Ok, vamos a tener Solo un una pequeño... cosita, profe, perdón. Usted ahorita dice que personas naturales somos todos, independientemente del sexo y el género. ¿No es lo mismo? No, según lo que yo tengo entendido y lo leí en alguna ocasión, el sexo, y si alguien sabe más de esto me corrige, ¿sí? El sexo es hombre-mujer. Género comienzan ya a ser representados más con la comunidad LGTB. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Estamos hasta aquí bien? ¿Sí? Vamos a tener un receso, ¿ok? Vamos a tener un receso de 10 minutos. Nos vemos a las 8:55 para continuar con clases. ¿Sí? Cristian. Abogado, buenas noches. Disculpe, yo tengo una pregunta. En la composición de una personería jurídica, si existen varios accionistas, si se puede llamar, ¿todos están obligados a tener un RUC o no? ¿Qué? El RUC. Sí, todos están obligados a tener el RUC. Y inclusive el representante legal. A ver, a veces el representante legal no necesariamente es, por ejemplo, el dueño de la compañía. Sí. Puede ser el presidente, ¿no es cierto? Puede ser el contador, puede ser el abogado, el representante legal. Sí, no necesariamente, pero si es que está en la junta de socios, la creación de la compañía o de los socios, y de los 3 socios decimos, ¿sabes qué, Pablo? Tú andas a sacar el RUC. Yo tengo el RUC de la empresa. Ya, muchas gracias, abogado. Listo, chicos. Nos vemos en 10 minutos.
Listo, vamos a continuar con las clases. Sí, nos quedamos en los tipos de persona. Vamos a hablar sobre la capacidad de las personas, ¿sí? Una capacidad legal. La capacidad está definida como la aptitud, ojo que digo aptitud, no actitud, ¿sí? La aptitud legal que tiene una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Qué es aptitud? Con P, Gabriela Lara. No sabría decir la definición correcta de aptitud, la verdad. ¿Qué piensas que es? No, la verdad, estoy sufriendo. Ok, No. no te preocupes. Vamos con... Karen Villarruel. ¿Qué es aptitud? A ver, dice, es la aptitud legal que tiene una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones. Debe ser no sé, creo que le toca. Dice que está calificada, que está apta, que está dentro de un grupo, cuenta con algo como una aptitud para adquirir derechos y ¿Pero qué contraer es obligaciones. aptitud? La habilidad humana. Exactamente. La destreza física o mental de que tiene una persona. ¿Sí? Esa es aptitud. ¿Cuál es la diferencia con actitud? La actitud es las ganas que tú pones a hacer algo. Mientras que la aptitud es la destreza física o mental que tiene una persona para desarrollar cierta actividad. ¿Ok? Aquí mucho ojo que digo ¿Puede repetir, por favor, abogado? la aptitud es la destreza física mental que tiene una persona para desarrollar cierta actividad. Y la actitud es las ganas o cómo nosotros desarrollamos nuestra actividad desde el lado, puede ser anímico. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí comprendiendo? Existen dos tipos de capacidad. Existe la capacidad de goce y existe la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es la que nosotros tenemos para adquirir un derecho. Y la capacidad de ejercicio es la que nosotros tenemos para ejecutar un derecho. ¿Sí? Para ponerles un ejemplo, en la capacidad de goce. Paolo Grijalva tiene 14 años, tiene 13 años, se quiere casar. ¿Se puede casar? No me puedo casar. Pero tengo mi derecho a contraer matrimonio. ¿Sí? Pero no lo puedo ejecutar. Y la capacidad de ejercicio es, Pablo Grijalva tiene 18 años y se quiere casar. ¿Se puede casar? Sí, sí me puedo casar. Por lo tanto, ya pongo en práctica o ya ejecuto mi derecho. ¿Sí? ¿Está entendido? Si no, puedo poner otro ejemplo. ¿Sí? ¿No? Tal vez. Sí, profe, otro ejemplo. Tal vez otro ejemplo, por favor. Sí, por Otro favor, ejemplo. profe. Abogado. Otro ejemplo, a ver. Abogado, una preguntita. En este tipo de capacidad también de goce y la capacidad de ejercicio, se basa en la relación a vacaciones en un trabajo, ¿verdad? En la Explícame. capacidad de goce. Explícame. En la capacidad de goce para adquirir un derecho. O sea, digo, hay una parte de la ley que dice el goce de vacaciones, en la cual ya se convertiría en un derecho del trabajador. ¿Es así? Ahí está un ejemplo. ¿Sí?
La capacidad de goce, por ejemplo, cuando ustedes cumplen un año estando en su puesto de trabajo, les dan, en el sector privado, les dan lo que son los 15 días de vacaciones. Pero nosotros gozamos de nuestro derecho de vacaciones, es decir, lo tenemos ahí, pero no podemos ejecutar. El momento que nosotros pedimos las vacaciones y estamos ya más de un año en la empresa, ejecutamos el derecho a las vacaciones. ¿Sí? ¿Está entendido? Muy buen ejemplo, Jorge. Muy buen ejemplo. ¿Está entendido ahora sí? Sí, abogado. Listo. Vamos a pasar con la incapacidad de las personas. Profe, Sí. profe, a mí no me quedó claro. No pude escuchar. No pudiste Que escuchar. se me va el internet. Se Ok, me va el vamos. internet. Vamos a retomar la capacidad de goce y de ejercicio. ¿Sí? La Gracias. capacidad de goce es la que nosotros tenemos para adquirir un derecho. Y la capacidad de ejercicio para ejecutar un derecho. Por ejemplo, como el ejemplo que puso tu compañero. Nosotros, los trabajadores, tenemos nuestro derecho a las vacaciones. ¿Sí? Pero no puedes aplicarlas o no puedes ejecutar ese derecho a las vacaciones hasta que no tengas un año en la empresa. ¿Por qué? Porque con un año en la empresa te van a dar 15 días de vacaciones en el sector privado. ¿Sí? Yo tengo mi capacidad de adquirir como trabajador, tengo mi derecho de vacaciones. La capacidad de ejercicio, el momento que yo ya cumplí un requisito para poder ejecutar mi derecho. ¿Sí? ¿Ya entendimos? Sí, sí, gracias, profe. De nada. Vamos a continuar. Vamos a la incapacidad de las personas. Si decimos que la capacidad es la aptitud legal que tiene una persona para adquirir derechos y obligaciones, la incapacidad va a ser la falta de aptitud legal que tiene una persona para adquirir derechos y obligaciones. Es decir, que no tiene esta destreza física ni mental para poder contraer obligaciones. ¿Sí? No se puede obligar por sí solo. Necesita de un tercero. Sí, que existen los curadores y los tutores. ¿Ok? Hay incapacidad absoluta y hay incapacidad relativa. La incapacidad absoluta, vamos a nombrarla a las personas que según nuestro Código Civil están dentro de una incapacidad absoluta. ¿Sí? Los impúberes. ¿Quiénes son los impúberes? Los varones menores de 14 años y las mujeres menores a 12 años. Aquí me van a preguntar, o tal vez se preguntan por qué la diferencia de edad. Porque científicamente se dice que las mujeres maduran más rápido que los hombres. ¿Sí? Científicamente se dice eso. Entonces, es por esa razón que se determina esta diferencia de edad. ¿Sí? La siguiente persona que es incapaz absoluta son los dementes comprobados. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Dementes comprobados son aquellos que tienen su salud mental deteriorada. ¿Sí? Y debe ser comprobado. Y debe ser comprobado. ¿Sí? Es decir, que debe tener un certificado médico o le debe ver un médico para que sea comprobado. ¿Ok? Y ese comentario, Eli, por favor. ¿Sí? Ahora vamos con la tercera persona que es incapaz absoluta. ¿Sí? Son las personas, esto suena mal, pero así no está, en nuestro Código Civil lo está. Vamos a cambiarlo un poco, vamos a poner las personas que tengan una discapacidad auditiva y que no puedan darse a entender. Es decir, las personas que no puedan
que no sepan su lenguaje de señas o que no sepan escribir, que no se puedan dar a entender. Esos son incapaces absolutos, es decir, que no pueden realizar ningún acto jurídico por ellos mismos. Necesitan siempre de un tercero. ¿Sí? Vamos con la incapacidad relativa. ¿Sí? La incapacidad relativa. Abogado, aquí también entran los que tienen síndrome de Down. ¿Los que tienen qué? El síndrome de Down, algo así. No sé. Síndrome de Down es discapacidad. Eso es discapacidad. Estoy dando incapacidad, no discapacidad. Es totalmente Ya. diferente. Las personas que lamentablemente tienen una discapacidad, esos sí tienen sus derechos, tienen también sus obligaciones. Sí, no hay por qué dividirles. Sí, la incapacidad absoluta, la incapacidad es totalmente diferente de la discapacidad. Gracias. ¿Ok? Vamos con la incapacidad relativa. Una consulta. ¿Las personas sordomudas tienen incapacidad absoluta, pero con los que se hacen entender con señas y eso igualito son? No. Aquí yo te digo, una incapacidad absoluta son las personas que tienen una discapacidad auditiva que no pueden darse a entender por ningún medio. No saben escribir o a su vez no saben de su lenguaje de señas. ¿Sí? El momento que ellos sepan lo que escribir y su lenguaje de señas, dejarían de ser incapaces absolutos. ¿Ok? Profe, buenas noches. Buenas noches. Sería la incapacidad absoluta son los que tienen incapacidad, o sea, permanente. Absoluta, se podría decir, es permanente. Se puede decir. Listo, profe, gracias. Listo. Vamos con la incapacidad relativa. Los púberes, ¿sí? La primera personas que son incapaces relativos son los púberes. ¿Quiénes son los púberes? Los varones mayores de 14 años, pero menores de 12 años, ¿sí? Las mujeres mayores de 12 años y menores de 18 años. ¿Por qué deben ser menores de 18 años? Pues lógicamente, si es que pasan la mayoría de edad, ya dejarían de ser púberes. Ya se convertirían en adultos. ¿Sí? De ahí vienen los toxicómanos. ¿Quiénes son los toxicómanos? Las personas que tienen una adicción a las sustancias sujetas a fiscalización, es decir, a las drogas. ¿Sí? Lógicamente, todo lo que ustedes ven aquí, los toxicómanos, los ebrios consuetudinarios, disipadores, quebrados, insolventes, para ser declarados incapaces relativos, deben tener un juicio de interdicción. ¿Sí? Que ya les voy a explicar al final. Toxicómanos, ok, estamos en lo correcto de que son personas que tienen alguna adicción a las drogas. Los ebrios consuetudinarios son los alcohólicos. Sí, las personas que hacen constantemente el tomar. Sí, el tomar bebidas alcohólicas. Los disipadores. ¿Ustedes han escuchado alguna vez disipadores? ¿No? Los disipadores son las personas que pierden desproporcionadamente su economía. Es decir, las personas que apuestan. Los apostadores son los disipadores. ¿Sí? Las personas quebradas e insolventes. Si ustedes leen estas palabras, seguramente se les viene a la cabeza quebrado e insolvente una persona que no tiene dinero, que se quedó en la bancarrota, que no tiene liquidez en su dinero, ¿verdad? ¿Cuál creen ustedes que sería la diferencia entre quebrados e insolventes? En la insolvencia pierde sus derechos de ciudadanía. Ok.
¿Ok? ¿Alguien más? Muy bien, Joana. ¿Alguien más? Los quebrados creo que son, por ejemplo, una empresa que ya está en ruinas, ¿no? Y un insolvente es una persona que se autodeclara que ya no puede, o sea, que ya no puede hacer riqueza. Tengo entendido yo. No, sí, está perfecto. Muy bien. Los quebrados son las personas jurídicas. Los que quiebran son las personas jurídicas, es decir, las empresas. Y los que quedamos en insolvencia o no tenemos liquidez y perdemos nuestros derechos civiles y políticos, somos declarados insolventes. Abogado, una consulta. Hasta donde yo tenía entendido, una persona insolvente, normalmente la insolvencia la pide una institución como castigo en ocasiones por el no pago de ciertas deudas, porque uno mismo no se puede declarar insolvente, uno necesita una orden de un juez para saber que es insolvente. Sí, justamente, necesitas una orden de un juez. Es cuando no tienes liquidez para pagar tus deudas. Cuando se hicieron coactiva internamente, después de eso no pagaste y te siguen un juicio tanto ejecutivo como monitorio y lo declara un juez que no tienes, en verdad, así ya te embargaron los bienes y no tienes para pagar. Sí, porque yo hasta donde tenía entendido, era la institución la pide como castigo la insolvencia porque pierde sus derechos. Entonces yo tenía entendido que era eso. Sí, lo tienes entendido perfecto, Juan. Gracias. Es decir, que nosotros, supongamos una persona no puede llegar a un lugar y decir no puedo pagar porque no tengo dinero, o sea, me declaro insolvente o tiene que de ley tener una orden de un Tiene juez. que tener una orden del juez. O sea, para todo esto debe haber una orden de un juez. Gracias. Pero, por ejemplo, la mayoría de las personas que deben, por ejemplo, bastante en juicios de alimentos, por ejemplo, ellos se declaran insolventes. O eso los declara el juez, ya que no pueden pagar las deudas. Eso no comprendo. En juicio de alimentos no existe la insolvencia. Te lo digo yo. ¿Por qué? Porque siempre va a primordiar o va a estar primero el derecho del niño. ¿Sí? La supremacía de la niñez. ¿Sí? A pesar de que, por ejemplo, no pueda pagar el padre de tu hijo, debe poner un garante que él deberá pagar. Pero eso no funciona solamente cuando son menores de edad. ¿Cómo? O sea, cuando tú tienes un juicio de alimentos, supuestamente tú pones un garante, pero cuando eres menor de edad. O sea, No, cuando el son los garante, a ver, el garante tiene que cumplir la misma obligación que tiene el deudor principal. ¿Sí? Y, por ejemplo, si presentas un certificado de estudios, te tienen que dar la pensión de alimentos hasta los 21 años. Profe, ¿el garante es el subsidiario? ¿Es lo mismo? Algo así. El garante es, por ejemplo, yo tengo un juicio de alimentos. Es solo un ejemplo. Si no, tengo juicio de alimentos. Y entonces, yo no puedo pagar. ¿Sí? Yo no puedo pagar. Y si es que no voy a pagar, seguramente me voy a ir detenido con mi boleta de premio. ¿Sí? Entonces, yo, tanto como la parte, la que tiene al menor o a la persona que está recibiendo la pensión de alimentos, puede solicitar que se le otorgue un garante. Y en ese momento, coge y le ponen al garante. ¿Sí? Tiene que dar nombres, dirección, teléfono y listo. Se pone el garante y debe acudir a audiencia, lógicamente. Ahora, lo que sí ha cambiado de antes a ahora es que el garante ya no va detenido, ya no va preso, si es que no paga. ¿Sí? Abogado, una pregunta. ¿La insolvencia se puede disolver cancelando la deuda o es algo que ya queda permanente? La insolvencia tú la puedes resolver.
Sí, el momento que tú vuelves a tener liquidez. Debes comprobar al juez no solamente con el pago de la deuda, sino que tienes liquidez, que puedes vivir. ¿Sí? Ya. Gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Doc, yo una consulta. Las personas privadas de libertad que pierden sus derechos, ¿qué son ellos? Incapacidad relativa. ¿Relativa? Ok, gracias. Ujú. La incapacidad relativa, aquí tengan en mente que la incapacidad relativa son por circunstancias no naturales de la persona que la vuelve incapaz relativa. Son circunstancias que pueden llegar a pasar en la vida de una persona. ¿Sí? No es que porque yo tengo una afectación me va a ser incapaz relativo. No. Es, por ejemplo, el toxicómano porque es consumidor. El ebrio constitucionario porque es alcohólico. El disipador porque le gustan las apuestas. ¿Sí? Ok. Todos estos, los toxicómanos, ebrios constitucionarios, disipadores, deben ser declarados incapaces relativos en un juicio de interdicción. ¿Qué es un juicio de interdicción? Es un juicio civil, ¿sí? En el cual se presenta pruebas para que sea declarado un incapaz relativo. Por ejemplo, un toxicómano, testigos, exámenes de sangre, ¿sí? Para ver qué drogas ingiere. Y con eso se puede hacer un juicio de interdicción. ¿Para qué sirve el juicio de interdicción? Es para que sea declarada una persona curadora o tutora de esta persona. ¿Para qué? Para que esa sea la que le represente legalmente. ¿Estamos claros? Abogado, una pregunta. Al momento que se gana este juicio de interdicción, ¿el juez otorga un poder especial para representar a No, este tipo de... el momento que tú ganas, bueno, no es que ganas, no es que tienes contrincante, sino vas tú mismo, ¿me entiendes? A solicitar esta interdicción. Y el juez te declara interdicto. ¿Sí? Y con este interdicto en el juicio quedas tú como declarado como tutor o como curador, sea el caso. Doctor, una pregunta. ¿Y un tutor y un curador es lo mismo? No. No es lo ¿Ya? mismo. ¿Cuál es la diferencia La diferencia son las edades. entre un curador y un procurador? ¿Cuál es la diferencia? Procurador. Un procurador y un curador. Sí. O sea, procurador, exactamente. Yo te puedo decir que un procurador es un abogado. Se llama procuración judicial o el procurador del Estado, por ejemplo. Sí, es alguien que vela por tus derechos. ¿Sí? Y el curador es alguien que vela por tus bienes. ¿Sí? Pero yo nunca dije procurador, por si acaso, dije tutor. Sí, estamos hasta ahorita. Entonces acláreme, please, ¿cuál es la diferencia entre Tutor y curador curador. y tutor? Ajá. La diferencia se basa en la edad. Sí, por ejemplo, no recuerdo ahorita muy bien, pero si no estoy mal, como hasta los 15 años son tutores, pasados los 15 años son curadores. ¿Sí? Es por la diferencia de edad y tiene que tener una condición para que, por ejemplo, si una persona que no puede darse a entender o a su vez que sea un demente comprobado, no va a poder valerse por sí mismo para toda la vida. Entonces se le declara al tutor para toda la vida y el curador para que vea por los bienes de la persona que sea incapaz. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, no se peleen por hablar. Sí, consulta. Dime. Para que les vuelvan a otorgar los derechos, ¿tienen que volver a tener otro juicio de interdicción o tiene otro nombre? Tiene que volver a, déjame acordarme del nombre.
es dejar en nula la insolvencia. Nulidad de insolvencia. Si mal no estoy. ¿Sí? Así le dame el juicio con el que tú puedes volver a ser declarado solvente. ¿Y lo mismo es para las empresas o es diferente? Para las empresas cambia un poco. ¿Por qué? Porque la empresa que queda en quiebra comienza un proceso de liquidación. ¿Sí? Entonces es muy diferente el procedimiento. Una vez que ya seas declarado en quiebra como empresa, es muy difícil que puedas volver a reabrir. Sí, porque ya te generaste una liquidación en la superintendencia de compañías. ¿Ok? Ok. O sea, en ese ¿Estamos? caso es mejor sacar otro RUC. Mejor sacar otra empresa, claro. Dependiendo si no tienes multas ni nada. ¿Sí? ¿Estamos? Ok, gracias. ¿Estamos todos entendiendo? Doc, Sí. en el caso de los toxicómanos y de los ebrios, el hecho de que tengan incapacidad relativa no les impide el tema de trabajar, ¿verdad? No, Pueden seguir para nada, para trabajando nada. y estar interdictos. No sé si Para está- nada, para nada. La interdicción solo sirve, por ejemplo, si es que yo voy a comprar un carro. ¿Sí? Y yo firmo con una persona que no es declarada todavía interdicta. Sí, pero está entre los incapaces relativos. Por ejemplo, un disipador. Yo firmo un contrato y yo le doy la plata y él no me da el carro. ¿Por qué? Porque es un incapaz relativo y él no se puede obligar por sí solo. Necesita una tercera persona que se obligue. Por ejemplo, Cristian es la persona, el curador de, a ver, ¿qué me pongo de disipador? Me pongo yo, a mí mismo, me pongo de disipador, ¿ya? Y yo no me puedo valer por mí mismo. Necesito una tercera persona que haga todos los actos jurídicos para que quede todo legal, por así decirlo. Porque yo no puedo firmar ningún contrato. Yo ya no puedo firmar nada, pero sí puedo trabajar. Pero debo tener primero el juicio de interdicción, ¿correcto? Correcto. Abogado, una pregunta. ¿Esta persona que usted manifiesta también adquiere casi los mismos poderes de un procurador judicial para No, representarle a nivel... no. Es más, el curador es mucho más que el procurador judicial. El procurador judicial, por ejemplo, Cristian, tú tienes un caso, ¿ok? Y me contratas a mí. Y me dices, ¿sabes qué, Pablo? No voy a poder ir a la audiencia. Yo te digo, bueno, no hay problema, dame una procuración judicial. Entonces vamos a la notaría, me das un poder para que yo comparezca en esa audiencia. Y en el momento que yo acabe esa audiencia, se muere la procuración judicial. Y de nada. Y tu ayuda. ¿Sí? Abogado, ¿y esta procuración judicial solo sirve para una sola vez o Solo hasta que... sirve para un solo caso. Sí, en la parte estatal, yo me acuerdo cuando trabajaba en Petroecuador, veía las procuraciones judiciales de todos, era unas 30, 40 por semana más o menos. ¿Y tiene un tiempo ¿De vigencia? Sí, de vigencia. No. Hasta que muere el juicio, hasta que acabe el juicio. Por un juicio nuevo, tienes que sacar una nueva procuración. Ah, ya, muchas gracias. Es decir, que no aplica solo para una audiencia, o sea, es en todo el lapso que dure el juicio. En todo el lapso que dure el juicio, correcto. ¿Tienen alguna otra pregunta, duda, inquietud que sea referente al tema? Asesorías gratuitas, ya saben, mi teléfono. Ok, vamos a continuar. Sí, vamos con un caso práctico. Ok, yo voy a escoger a una persona que me colabore con este caso práctico. Voy a escoger a... ¿Quién está con cara como que me quiera ayudar?
A ver. Vamos con Rodrigo Villavicencio. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Ayúdame con este caso práctico, ¿sí? Vas a tener en el lado izquierdo, vas a tener en verde, vas a tener las funciones o actividades, ¿sí? Ya. En el lado derecho vas a tener el poder del Estado, ¿sí? Y vas a seleccionar, me vas a decir, por ejemplo, garantizar la transparencia de los procesos electorales. ¿Cuál es? ¿Electoral? Muy bien. Administrar el presupuesto estatal. Sería legislativo. Nadie le puede ayudar. Sí, que me ayuden. Que te ayuden. Judy, Ejecutivo, gobernante. ejecutivo. ¿Cuál es, Rodrigo? Administrar el presupuesto total. Ejecutivo. Muy bien. Creación de normas y leyes que necesita el pueblo. Electoral. Legislativo. 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 Velar por la democracia. Electoral. Hacer cumplir la legislación. Judicial. ¡Qué bien! Casi 8. Gracias. Muy bien, Rodrigo. Muchas gracias por ayudarme en este caso práctico. Bueno. ¿Listo, chicos? Esto ha sido la clase del día de hoy. Espero que hayan entendido. Sí, y si tienen alguna pregunta, este es el momento. De igual manera, la mayoría, si no son todos, tienen mi número de teléfono para que me escriban si es que existe alguna pregunta, alguna duda o alguna inquietud respecto de los temas. ¿No hay ninguna pregunta? La verdad a mí sí me faltó un poco comprender bien la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. A ver. Capacidad de goce. Cero. La capacidad de goce es lo que nosotros tenemos o nuestra capacidad para adquirir un derecho. Es decir, tenemos ahí el derecho. Por ejemplo, tenemos el derecho a trabajar. ¿Ok? Pero no puedo ejecutarlo porque aún no trabajo. Aún no entro a trabajar. Pero tengo mi derecho ahí. Y yo, el momento que ya entré a trabajar, tengo mi derecho al trabajo. Y lo ejecuto. ¿Sí? Muy bien, Judy de Tix. Ya, sí. Como para aclarar un poco más, profe, si tengo más o menos entendido, es por ejemplo, el derecho a los 13º, decimocuarto, esos son los derechos que yo voy a ganar en el momento que voy a entrar a trabajar. Exactamente. Y además de que entras a trabajar, si es que tú no presentas el oficio a talento humano, te deben pagar. En la sierra te pagan en el mes del 14º de agosto. Y en el 13º te pagan en el mes de diciembre. ¿Ok? Si yo no llego, por ejemplo, esos meses, ya no me pagaron. Ya me tocó coger la liquidación nomás. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta aquí? Muy claro, profe. Gracias. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? De lo que sea. Ahorita sí, de lo que sea, menos asesorías.
abogado, yo tengo una consulta. Dime, Cristian.